Nuestro siguiente ponente es Javier Boceta, ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, es director de Meijer Ibérica, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de variedades de patata con distribución en España y Portugal. Meijer es una empresa que comercializa patatas de siembra en todo el mundo, con base en Países Bajos y fundada en 1920, siendo activos en los segmentos de patatas fritas bastón, chips y de mercado de mesa. Asimismo, es portavoz de Asociafrit, la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de Andalucía. Tienes la palabra, Javier. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Junta de Castilla y León y en especial a don Jorge Morro el haberme invitado a esta mesa, en la cual tengo el gusto de compartir con don Ángel Alonso, representante de una multinacional que yo creo que es referente mundial en la contratación de patata industrial y bueno, que lleva muchos años desarrollando este sector en nuestro país y en Portugal. Por otro lado, don Félix Eguía, que es socio y director de una empresa que en el mundo del chip a nivel europeo pienso que es de las que tiene mayor crecimiento hoy y es una empresa española. También nos tenemos que sentir todos un poco orgullosos. Por último, agradecer a todos los agricultores que veo aquí presentes, que hayáis venido masivamente y bueno, agradeceros ese papel que desempeñáis en la sociedad, que tampoco se os reconoce, pero que es imprescindible porque todos los días comemos y comemos productos que vosotros cuidáis, y no solo cuidáis vuestras cosechas, sino que también cuidáis el medio ambiente, que pasará a ser parte de vuestros hijos y de nuestros hijos. La contratación en la agricultura viene ya muy antigua, hace 100 años se estrechaba la mano en el campo y el trato estaba hecho, y hoy vemos que hay muchos modelos de contrato. Tenemos el contrato industrial con unos parámetros más bien objetivos y quizá más fácil que el contrato de patata en fresco, que también es otro contrato, quizá más sujeto a índices variables porque es un mercado con mucho más difícil de parametrar objetivamente las calidades, pero a fin de cuentas todos perseguimos con los contratos adaptar. Yo pensaría que son como dos ondas. Una onda es la que genera la sociedad, que diariamente necesita nutrirse y necesita productos que estamos produciendo en el campo, y en el campo todo está sujeto a la climatología. Al final la madre naturaleza es la que manda, y por otro lado está la oferta que genera el campo. La demanda de la sociedad está por un lado, la oferta que genera el campo está por otro. Hay múltiples parámetros que hacen que esas ofertas pues cambien. Hace 2 años vivimos una epidemia, un mildiu muy grande en el Reino Unido, y eso afectó al resto del continente europeo. En medio de esas dos ondas que hay, pues hay un montón de profesionales y de personas que se dedican a intentar adaptarlas de forma que una persona cuando abre un paquete de patatas en su casa pues se lo coma y no sufra como sufrimos todos nosotros en el día a día de estas dos ondas que intentamos acompasar. Al final, el contrato lo que trata es de darnos estabilidad a todos en nuestros negocios, y al amparo de estos contratos pues se han producido modificaciones en las fábricas. Yo pienso que la industria de la patata frita es punta de lanza del sector agroalimentario europeo y por supuesto americano, porque es una industria bastante consolidada, ha cambiado totalmente las calidades de hace 20 años. Hoy día abrimos un paquete de patatas y no tiene nada que ver con lo que había antes, y todo eso está apoyado en un sistema de contratación. Se han desarrollado, también basado en estos sistemas de contratación, empresas de desarrollo e investigación de variedades como es la nuestra, con equipos de investigación que son líderes, el sector del tomate y el sector de la patata, que son 2 sectores bastante apoyados en la contratación. Son líderes a nivel europeo en hibridación convencional y en hibridación con marcadores genéticos. Todo esto se debe a la estabilidad que generan los contratos. Se está reestructurando, ya entrando en el plano nacional, se están reestructurando las variedades que tenemos. Tenemos variedades nuevas para abastecer directamente a las fábricas, tenemos variedades de corto almacenaje y tenemos variedades de largo almacenaje. Yo recuerdo en el 2007, cuando yo empecé con esta empresa, iba tratando de colocar palé a palé una variedad de largo almacenaje. Todo el mundo pensaba que era difícil que esa variedad se implantara en España,
Y hoy pues se están haciendo más de 400 hectáreas de esta variedad, se está almacenando en Castilla y León y en el País Vasco y La Rioja. Son alrededor de 20.000 toneladas de producto que se está consumiendo de España y que hemos dejado de importar de terceros países. A nivel de rendimientos, entiendo que tenemos hoy día unos rendimientos totalmente competitivos. Nuestro agricultor no tiene por qué sentirse con un complejo de inferioridad con respecto al agricultor del norte de Europa, porque verdaderamente tenemos unos techos productivos muy altos, unas calidades muy buenas, y lo que sí hace falta es implementar la contratación. Al amparo de esa contratación y de esas variedades, pues se han desarrollado también instalaciones frigoríficas, se ha generado inversión, se genera cambio de todas esas instalaciones, equipos de frío, y bueno, yo pienso que queda claro que el contrato es una herramienta básica en nuestra industria. Porque, bueno, una patata tiene el 80% de agua y todo lo que aporte estabilidad a nuestro negocio, pues es bueno para él. Aquí tenemos el ejemplo de hace 100 años que se chocaban las manos para cerrar un trato. Tenemos un modelo de contrato innovador como el de don Félix Eguía, y lo que sí tengo claro es que dentro de 100 años se seguirá contratando. La fórmula no lo sé, porque los tiempos van cambiando y hay que ir adaptándose a los cambios que hay. Pero está claro que la contratación es una herramienta imprescindible en nuestro sector. Nada más. Bueno, agradezco a los ponentes que están siendo muy estrictos con los tiempos, lo cual nos está permitiendo recuperar parte del retraso y hacer un ejercicio de síntesis, cada uno conociendo tan profundamente su tema, pues es difícil, por eso es de agradecer. Voy a pasar a leer algunas de las preguntas que habéis hecho desde el auditorio. Esta primera está dirigida a Félix Eguía y son dos preguntas. La primera la voy a leer literalmente, no sé si la entiendo muy bien, pero dice: ¿existe competencia para la patata de industria de Castilla y León? Y la segunda pregunta es: ¿existen zonas incipientes de suministro que presenten ventajas serias frente a Castilla y León? Existe competencia en todo. Incluso Pésico y nosotros somos competencia y nos llevamos muy bien. Por supuesto. Perdón. Decía que existe competencia en todo. Claro que existe competencia y que hay amenazas constantes. La materia prima está en el mercado. Francia es un gran productor. Hay otras zonas en España que tienen capacidad para producir patata y hace una gran calidad de patata. No nos creamos el ombligo del mundo. Lo que sí es cierto que tenemos una comunidad con una capacidad importante de producción y que tiene en sus tierras la posibilidad de, tanto en tierras para almacenaje como para consumo directo, la posibilidad de abarcar un espectro importante del año, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar despiertos. ¿Y la segunda, Jorge? No sé si he contestado las dos. La segunda, a ver si te he perdido ya la tarjeta. Decía que si hay zonas incipientes que puedan ser una amenaza seria para Castilla y León, que sí, se están apareciendo. Hombre, yo creo que Castilla y León tenemos que mirarnos muy bien todos los costes de producción, tenemos que analizar perfectamente y colaborar para que nuestros costes realmente sean competitivos y la proximidad con las plantas de producción es vital. Si cualquier otra área geográfica es una amenaza para nosotros, será porque algo hemos hecho mal. Yo creo que si trabajamos juntos y hacemos las cosas bien y realmente esa transparencia de la que hablaba es una realidad, pues podremos trabajar y buscar la eficiencia total y absoluta para que la distancia sea un hándicap de no invasión. Esta pregunta para Javier Boceta. ¿En la I+D de Meijer se contempla introducción de patata transgénica? No, definitivamente no, y además, sin la menor duda, la industria agroalimentaria europea no contempla hoy por hoy la entrada de patatas transgénicas, ni las cadenas de supermercados ni las fábricas lo contemplan. Nosotros lo que sí hacemos es utilizar la investigación que tenemos para desarrollar
más variedades. ¿Cómo? La hibridación tradicional, nosotros hacíamos unas 80.000 individuos genéticamente al año, distintos. Esos pasan a un proceso de selección que tarda 10 años y a los 10 años de esos 80.000 quedaba uno. Ahora, con el tema de marcadores genéticos, que es simplemente identificar un gen o grupo de genes que inducen a una característica positiva o negativa, por ejemplo, mildiu o un nemátodo, pues si le hacemos el test del ADN, vemos ese marcador y lo eliminamos en un laboratorio. Eso nos ha permitido, en vez de tener 80.000 individuos al año, tenemos 120, 130.000, pero al tercer año quedan los 750 que teníamos tradicionalmente y continuamos con el proceso de selección normal, porque una patata no es un maíz en el que son menos factores los que afectan. De hecho, tenemos una patata resistente a mildiu, la biónica, y a nivel comercial no ha funcionado. ¿Por qué? Bueno, la resistencia a mildiu es una característica, pero hay muchísimas características para evaluar en una patata. Pero con respecto al tema de transgénicos, entiendo que la sociedad ahora mismo no está preparada para eso y ninguna empresa se está, digamos, haciendo patata transgénica a fecha de hoy a nivel europeo. Muy bien. Aquí hay dos preguntas dirigidas a Ángel Alonso que voy a tratar de refundir, porque son del mismo tema, voy a tratar de refundir en una o completar ambas. PepsiCo tiene presente la huella del carbono. ¿Qué significa esto? Y más allá, ahondando, hay otra pregunta que dice que si considera que el futuro camina hacia incorporar en el etiquetado de los productos una huella ecolaboral, o lo que es lo mismo, la trazabilidad en la responsabilidad social para con los trabajadores y trabajadoras. Me alegro de que me hagan esa pregunta, como diría el otro. Respecto a la primera, la huella de carbono, sí, estamos trabajando muy intensamente y cada vez más. Y lo que quería comentarles es que esto de la huella de carbono, bueno, quien no está metido en ello le puede sonar algo como muy ecologista, muy simpático, etcétera, pero detrás tiene más cosas, ¿no? Y detrás tiene eficiencia en las labores agrícolas y en el cultivo en sí. Os voy a dar un dato. Todos los cultivos emiten una huella de carbono, basada pues, en las labores que se hacen con los tractores, las propias emisiones de los abonos, del riego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el 53% de la huella de carbono de un cultivo de patata lo generan los abonos nitrogenados en concreto. Eso seguramente que muchos de vosotros lo sabéis y no estoy inventando nada. Y de ese 53%, una parte muy importante es cómo se ha producido ese abono, o sea, en la producción propia del nitrógeno, por las fábricas que lo obtienen, ya hay unas emisiones. Y luego, en la aplicación, en el campo, parte de ese nitrógeno tiene emisiones y todo eso es el 53%. Entonces, reduciendo la huella de carbono, evidentemente estamos aportando eficiencia al cultivo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues de varias maneras. Primero, recomendando fertilizantes nitrogenados de baja huella, que aquí es un poco complicado porque las empresas locales o nacionales que tienen las fábricas aquí en la península normalmente no tienen esta tecnología. Y las que tienen esta tecnología, por no citar nombres, vienen de países sobre todo escandinavos. Entonces, en eso hemos hecho una apuesta muy fuerte. Y luego la segunda parte en la racionalización del abono nitrogenado, que creo que es un tópico general de cualquier sesión agronómica de racionalización del abono, que se puede conseguir más con menos. Nosotros estamos haciendo ensayos también de ver la respuesta de las distintas variedades que tenemos a distintas dosis de nitrógeno e incluso también lo hemos hecho con el potasio. Entonces, eso es una parte. Entonces, hay otras cosas que vamos a registrar. De hecho, este año tenemos un plan bastante ambicioso, que no es nuevo, porque ya venimos registrando la huella de carbono de campos representativos de distintas regiones a través de una herramienta que también os la digo para que os vaya sonando. Hay una herramienta muy estandarizada, muy internacionalizada, que se llama la Cool Farm Tool, que es una herramienta que va registrando en cada una de las actividades que componen el cultivo de patata o cualquier cultivo, se puede asociar a una emisión de la huella de carbono. Entonces, nuestros agricultores, un grupo representativo de ellos, todos los años rellenan esas Cool Farm Tool, una empresa externa las valida y va verificando la evolución de esa huella de carbono. Y en paralelo nosotros, a partir de esta campaña, vamos a hacer un programa de reducción de esa huella de carbono, insistiendo mucho
en la recomendación de abonos de baja huella de carbono, como os he comentado, y la racionalización del abono, y ir registrando cómo va bajando esa huella. Porque, y para terminar, porque no es algo bonito de decir, sino que es algo importante porque nos lo van a demandar nuestros consumidores, en todo ese etiquetado, etcétera, como ahora vamos a comentar, y aparte de eso, es eficiente, o sea, nos va a ayudar a ahorrar produciendo más. ¿Y la otra parte de la pregunta? Sí, la parte que tenía que ver, parece ser, con la responsabilidad social corporativa, si se va a evolucionar hacia un tipo de etiquetado donde hay una responsabilidad ecosocial, hablaba sí. con eso. Bueno, etiquetado supongo que sí, porque cada vez más se está etiquetando todos los aspectos de sostenibilidad, de momento los medioambientales, porque una cosa curiosa, el otro día cogiendo un vuelo, ya lo habréis visto seguramente, tú coges un billete de avión y tienes una zona donde te permite saber las emisiones de CO2 que va a tener ese viaje que vas a hacer. O sea, estamos llegando ya a ese nivel, ¿no? Entonces entiendo que en determinados productos, y debido a esa inquietud de los consumidores que, insisto, tenemos que satisfacer, pues seguramente tenga que haber un etiquetado en ese sentido. Pero en lo que se refiere a la responsabilidad social corporativa, nosotros como empresa que, insisto, operamos no solo en países civilizados, pero en países donde los derechos humanos no siempre son respetados, tenemos un compromiso que va por encima de cualquier etiquetado, y es desarrollar unas iniciativas que vamos a empezar este año, que tiene nombre y apellido, se llama la SFI, la Sustainable Farming Initiative, que es una iniciativa a nivel global que va a permitir, aunque no se etiquete, pero tener una auditoría absolutamente detallada que pueda ser verificada, donde se cubren aspectos medioambientales, económicos y sociales, que es lo que detalla la pregunta. Con lo cual, de alguna forma, no solo es anunciarlo, sino es demostrar que realmente se hacen cosas en ese sentido, independientemente de que haya una legislación en el futuro en la cual se etiquete. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Está dirigida tanto a Félix Eguía como a Ángel Alonso, y añadiendo un poco de pimienta a este margen de preguntas, dice: ¿tiene margen económico la industria para mejorar los precios de los contratos? Yo pondría un ejemplo claro, con dos datos sencillos. El precio de cesión de Iberesnacks del 2009 al 2015 es de menos 10%. El salario medio del trabajador de Iberesnacks ha subido en estos años en el orden del 25%. ¿Qué hemos hecho para esto? Pues sencillamente hemos buscado la eficiencia, hemos buscado la mejora, hemos buscado mirarnos el ombligo y ver qué hacíamos mal. Hacerlo nosotros, porque normalmente nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti mismo. A partir de ahí, 169 kilos por persona y día de producción año 2009, 270 kilos de producción por persona y día año 2015. No explotando, invirtiendo, buscando el orgullo de pertenencia de nuestros recursos, intentando atender las necesidades de las personas. A partir de ahí existe margen, seguro que si trabajamos juntos podemos ser cada vez más eficientes y que la tarta a repartir sea más grande. Pero es un trabajo y es una alianza y es un trabajo del día a día. Hoy en día el precio lo pone el consumidor y siempre el precio lo va a poner el consumidor. Entonces, a partir de ahí, trabajemos juntos, seamos eficientes y busquemos las mejoras de margen que hay. Iberesnacks encontró el margen dentro de su casa. No llamó a la puerta de su cliente para decirle págame más. Todo lo contrario, queremos vender cada vez más y sabemos que tenemos que llegar al mercado con el mejor producto al mejor precio. Eso hay que trasladarlo hacia atrás, seguir estudiando, como estamos haciendo en nuestro plan agrario, el escandallo de costes, buscando las eficiencias y las mejoras que ya el año pasado empezamos a hacer la recogida conjunta y este año seguiremos dando pasos para que realmente la tarta de reparto de rentabilidad sea mayor, para que todos ganemos más. Félix ha comentado bastante inteligentemente lo que es la parte más industrial, el tema, porque evidentemente él lleva todo el negocio industrial. En lo que se refiere a la parte agrícola, yo creo que hablar de precio en esta situación y en el año 2014 es una simplificación, si me permiten. O sea, nosotros no sé si hay margen o no hay margen. El margen, de alguna forma, lo estamos mejorando con todas estas iniciativas que estamos comentando, porque al final este es un negocio que tiene que ser tan competitivo como cualquier otro. O sea, ahora compramos un coche que lleva 5 extras más que hace 5 años y además vale lo mismo o más barato.
En el mundo del aperitivo y de la patata es lo mismo. O sea, se pone mayor valor añadido, pero nosotros detrás tenemos que trabajar para que ese valor añadido que cuesta dinero mantenga el margen de la compañía, pero a la vez mantenga el margen de las materias primas que compramos, ¿no? Entonces, en este sentido, más que hablar de precio, lo que se trata es de buscar productividades a través de estas iniciativas que he estado comentando, iniciativas medibles, ¿eh? O sea, llevamos un registro muy exhaustivo, como no puede ser de otra manera, de las productividades que están generando las nuevas variedades, pero aparte de eso, el contrato ha evolucionado de esa simplificación que os decía, de un precio por tonelada en el año 95, a un sistema de precios súper complejo, en el cual, evidentemente, hay unos incentivos de calidad basados en una norma de calidad cada vez más compleja, y el proveedor, y por eso elegimos proveedores en vez de agricultores, porque es el intermediario más adecuado para dar ese valor añadido y ese control que de otro modo sería muy complicado de llevar por un agricultor individual. Entonces, ese programa de incentivos, ese que de alguna forma tiene que modificar ese precio en función del valor que nos aporta, y al final nos repartimos ese valor. O sea, una patata que genera una merma mínima, evidentemente puede ser acreditada de pagar un precio mayor porque nos genera muchas más eficiencias en la planta. Entonces, ¿por qué no buscar esa situación de ganar ambas partes, que es lo que se ha comentado aquí en toda esta charla, en ese sentido? Es solo un ejemplo, pero es un poco el camino que hemos elegido. O sea, ya cada vez se habla menos de precio, ¿eh? Cada vez se habla de las componentes del precio, los incentivos, los objetivos de calidad, etcétera, etcétera. Ese es el camino que hay que seguir para garantizar y mejorar, incluso si se puede, la rentabilidad de la empresa industrial en este caso y del agricultor. Y para cerrar esta mesa, voy a leer esta pregunta que no va dirigida a ninguno, pero sí me gustaría que fuera Javier, porque conoce también la experiencia andaluza y también internacional y del resto de lo que es España. Y la pregunta va en este sentido. ¿Qué papel tienen las cooperativas en el sector de la patata de industria? ¿Pueden aportar valor en ese sector? Bueno, cooperativas en el sector de la patata de industria existen solo en la zona norte de España. En la zona sur existen, pero se dedican más bien al fresco, al consumo en fresco. Y, hombre, pienso que, por supuesto, las cooperativas al final canalizan el trabajo de pequeños agricultores normalmente y evidentemente pues tienen un papel importante en la canalización de la producción de estos agricultores. Está claro que los tiempos van cambiando, todo va modificándose continuamente, hay innovaciones en las fábricas, hay innovaciones en las variedades de semillas y también tiene que haber innovación por parte de los agricultores. El agricultor pequeño tiene más complicado adaptarse a los cambios que está demandando la sociedad, a los cambios en la homogeneidad. Todo el mundo quiere unos lotes grandes, quiere producciones grandes y evidentemente de eso tenemos que ser todos conscientes. El esfuerzo tiene que ser por parte de todos y el agricultor pequeño tiene también que ser consciente de que se tiene que adaptar a la demanda del consumidor final, que al final es el que manda y el que elige el producto. Pero por supuesto que las cooperativas tienen un papel y un futuro en nuestro sector.